frecuente es que las tienen por distintas vías. Los de las hepatitis A sangre infectada, y por su parte las infecciones por el virus de la hepatitis D solo ocurren en personas infectadas con el virus de la hepatitis B. Esto ya lo hemos visto con algunos en la práctica. La hepatitis A es causada por infección del virus de la hepatitis A. El virus es un virus ARN que pertenece al género hepatovirus. Periodo de incubación aproximadamente de 4 semanas, ¿no? Con un promedio de 15 a 50 días. El virus de hepatitis A se reproduce en el hígado y se elimina por las heces en altas concentraciones, 2 semanas antes y 1 semana después de que inicien las manifestaciones clínicas. El virus de la hepatitis A se transmite más comúnmente por la vía oral fecal. La viremia está presente al inicio de la infección y puede persistir por varias semanas después del inicio de los síntomas. La transmisión sanguínea del virus de la hepatitis A es poco común. El virus de la hepatitis A produce una enfermedad que se autolimita. No resulta en una infección crónica o una enfermedad crónica del hígado. Sin embargo, 10 al 15% de los pacientes pueden presentar una recaída de los síntomas durante los 6 meses después de la enfermedad. No es frecuente, pero puede darse. La falla hepática aguda por hepatitis A es rara, es de 0.3% de todos los casos fatales, pero ocurre más frecuentemente en personas mayores, en el 1 a 8% fatales, que son en adultos, mayor de 50 años y personas con... ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, doctora. ¿Chicos? Sí, doctora, sí se ve. Se me está yendo la voz. Voy a tomar algo caliente, ¿ya? Ya, listo. La enfermedad por el virus de la hepatitis A es más frecuente en pacientes con hepatitis crónica B o C preexistente. O sea, si nosotros tenemos un paciente con virus de hepatitis B y C, se tiene que vacunar contra hepatitis A. Porque si, ¿cómo se llama? Le da hepatitis A durante el tiempo que tiene la hepatitis B, esto lo pone en riesgo de muerte. El riesgo de infección sintomática está directamente relacionada con la edad. Más del 80% de los adultos tienen síntomas compatibles con hepatitis viral aguda y la mayoría de los niños son asintomáticos o presentan una infección no reconocida. Entonces, en los niños hay que tener en cuenta cuando los niños comienzan a no querer comer, comienzan a vomitar, a veces los padres no les hacen caso, ¿no? Entonces, cuando empiezan porque no tienen apetito y comienzan los padres a pensar que los niños no quieren comer solamente porque no quieren comer, ¿no? Los anticuerpos producidos en la respuesta a la infección por el virus de la hepatitis A persiste de por vida y confieren protección contra una reinfección. Entonces no nos vamos a reinfectar de hepatitis A, sí de coronavirus. El diagnóstico de la hepatitis A no puede hacerse solo por la clínica, requiere de pruebas de sangre para determinar la presencia del virus que están disponibles comercialmente. Por la mayor frecuencia que se da de la hepatitis A en gente joven y en niños, siempre, y antes no sé si el diagnóstico todo el mundo decía, es una hepatitis A, y todo el mundo yo tuve hepatitis, pero a veces hay personas que niños que pueden tener hepatitis B u otra hepatitis y nosotros no lo estamos diagnosticando adecuadamente. Por eso siempre tenemos que procurar hacer el diagnóstico. La presencia de anticuerpos de la inmunoglobulina M por hepatitis A es diagnóstico de una enfermedad aguda. Recuerden siempre que la IgM es agudo. Una prueba positiva para anticuerpos totales de hepatitis A indica inmunidad para infección de virus de hepatitis A, pero no diferencia una infección aguda de una pasada. Las pruebas pueden ser positivas después de la vacunación para hepatitis A.
El tratamiento. Los pacientes con hepatitis A usualmente requieren solamente de cuidados de soporte, sin restricción de dieta o actividad. La hospitalización puede ser necesaria para pacientes que estén deshidratados por presentar náuseas y vómitos y para pacientes con signos y síntomas de falla hepática aguda. Los medicamentos que pueden causar daño hepático o son metabolizados por el hígado deben ser usados con precaución entre las personas con hepatitis A. Nosotros tuvimos un caso en que el paciente estaba con un problema hepático, no era exacta, estaba con una hepatitis A adulto, ¿no? Y el malestar que te producen los adultos tienen mayor malestar que los niños. Tenía dentro de todo eso insomnio y dificultad para dormir. Estaba con unas transaminasas aproximadamente de unos 1500, ¿no? Y no podía dormir. Y adivinen qué tomó. ¿Quién se le ocurre qué cosa tomó el paciente? ¿Por qué no podía dormir? Digan, pues chicos, ¿no es cierto? Un ansiolítico, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué toman para cuando no pueden dormir? No se escucha. Un alprazolam, doctorita, cuando no pueden dormir. Un alprazolam. ¿Y qué creen que le pasó al paciente? Le hizo efecto, se quedó dormido, pero no se despertó. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado y, por lo tanto, se potencia y estando en una infección aguda, simplemente el paciente se murió. Y esto no es chiste, esto es verdad. Prevención. La inmunización preexposición. Dime. Doctora, disculpe por interrumpir. Doctora, cuando nos explicas, se escucha la bulla de los pajaritos, doctora. No escuchamos muy bien los compañeros. Los pájaros quieren participar en la charla. Bueno, entonces nos tendremos que mudar. Van a tener que esperar que mude Es que el día está caliente para estar encerrado. Bueno, ya. Entonces vamos a parar. Por favor, que tengo que mudarme despacio. Sí, porque los pájaros no se caen. Doctora, no más. Esperaremos que se caiga. La prevención en la hepatitis B tenemos la inmunización. Las personas con los siguientes grupos deben ser vacunadas contra la hepatitis B. Drogadictos ilegales, ambos uso endovenoso, y los otros también, porque una cosa te lleva a la otra. Antes decíamos que no había uso endovenoso en el país, pero ahora también ya hay. Hombres que tienen sexo con hombres, aunque refieren que es mínima la transmisión, pero puede darse también en todas las personas en general, ¿no? Las personas con enfermedad crónica del hígado, incluyendo personas con hepatitis B y C, ya lo hemos comentado. La vacunación de hepatitis A generalmente se administra a los niños y adolescentes menores de 19 años a través del programa de vacunación nacional, pero en nuestro país no tenemos nosotros la hepatitis A dentro del programa de vacunación. ¿Cuántos de ustedes están vacunados para la hepatitis A? Nadie. Hey, ¿están ahí? Sí, doctora, yo no estoy vacunado, doctora. Las personas no vacunadas expuestas al virus de la hepatitis A través de contacto en casa o sexual o por haber compartido drogas ilegales con una persona que tiene hepatitis A debería administrarse una sola dosis intramuscular de gamma-globulina para hepatitis A. La inmunoglobulina es 0.02 mililitros por kilo, tan pronto como sea posible, pero no después de 2 semanas de la exposición. Las personas que habían tenido por lo menos una dosis de la vacuna hepatitis A en el último mes no necesitan ponerse la gamma-globulina. Si la vacunación es recomendada para una persona que recibió
inmunoglobulina debe ser administrada simultáneamente en un sitio anatómico diferente. ¿Se entiende esta parte, no? O sea, que tú tienes un problema ahorita, un contacto, recibes en un brazo, en un lado, la inmunoglobulina y en el otro lado la vacuna. El uso de la vacuna de hepatitis A solo no es recomendada como profilaxis post-exposición. O sea, se deben de poner las dos. Hepatitis E. ¿Habían escuchado hablar de la hepatitis E, supongo? Poco, doctora. Poco. Poco, doctora. Bueno, acá yo estoy haciendo clase con Miguel y con Zoraida nada más, porque son los únicos que contestan. El resto está durmiendo. Yo no entiendo, jóvenes, disculpen ustedes, por qué escogen un horario a las 7 de la mañana si no van a estar despiertos ni van a querer participar. Y sinceramente me incomoda. Gracias, Miguel, por contestar. Ya no preguntaré nada para que sigan durmiendo. La hepatitis C es un virus de ARN monocatenario sin envoltura que tiene 27 a 34 nanómetros de diámetro. Es un único miembro del género Herpavirus de la familia Epiviridae. Tiene 4 genotipos y tiene 24 subtipos. La hepatitis E se transmite principalmente por vía entérica. Se disemina por el agua contaminada con material fecal en las zonas endémicas y puede transmitirse por transfusión sanguínea, sobre todo en las zonas endémicas. Este virus se transmite principalmente, como dice aquí, por agua. Y tú no te das cuenta cómo ni haces una enfermedad tan aguda ni tan sintomática como cuando se presenta la hepatitis B o la hepatitis A. No, esta es una situación que simplemente te da un malestar que no sabes qué es, o sea, te sientes incómodo, comes pero sin ganas, y un poquito de náuseas, entonces uno asume que le cayó una cosa mal. Y cuando te colgó, allá. Ya. El contagio interpersonal es poco frecuente, pero se ha documentado en los hogares. Las tasas máximas de seroprevalencia se observan en el Asia, en el África, en el Oriente Medio y Centroamérica. Hay en el Perú. Entonces hay que pensarlo, si no ustedes no los van a diagnosticar. Los casos esporádicos se producen en los países occidentales y sorprendentemente se ha observado una seroprevalencia relativamente alta del 21% en los Estados Unidos, relacionada aparentemente con la infección por los genotipos atenuados 3 y 4 que tienen una patogenicidad limitada. El periodo de incubación de la enfermedad es de 14 a 60 días y la clínica es similar a la hepatitis aguda de otros virus hepatotropos, pero como les digo, no se puede definir con facilidad, ¿no? Entonces puede confundir otras entidades porque de pronto puedes encontrar en un paciente que no la piensas y le encuentras transaminasas elevadas, y si es una persona mayor vas a pensar cualquier cosa menos en hepatitis E. Puedes pensar en cáncer, puedes pensar en otras enfermedades, ¿no? Pero esto no se puede evitar, se tiene que pensar. Se puede producir una hepatitis fulminante con tasas de letalidad de 0,2 al 2,8% en varones y hasta el 20% en mujeres embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, si uno, como les digo, no la piensa, hace 50.000 diagnósticos y no vas a llegar nunca al diagnóstico si no la piensas. La razón de esta mortalidad marcadamente superior en mujeres embarazadas no está clara, pero puede que se relacione con el aumento observado en la replicación del virus durante la gestación. El virus de la hepatitis E puede detectarse en las heces durante una semana antes de la aparición de la enfermedad y hasta 2 semanas después. La viremia por el virus de la hepatitis A suele ser breve, pero en ocasiones puede durar hasta 4 meses. El virus de la hepatitis E no causa hepatitis crónica, excepto en los pacientes inmunodeprimidos, como los receptores de órganos sólidos, los pacientes infectados por VIH y los que reciben quimioterapia de cánceres hematológicos. En tales pacientes se ha descrito la aparición de infección crónica de hepatitis C y de hepatopatía clínica progresiva. Este cuadrito se ve bien.
Sí, doctora, sí se ve. Sí se Sí, ve. doctora. Ya, entonces, aquí tenemos, ¿no? Diagnósticos de las hepatitis agudas. Simplifica en pacientes que presentan estas hepatitis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos antígeno de superficie para la hepatitis aguda, B está positivo, el IgM de la antihepatitis A obviamente está positivo, ¿no? La IgM para el core IgM está positivo en la B, ¿no? En la hepatitis crónica solamente tenemos, esto ya lo vamos a ver también luego, acuérdense, yo les voy a dar un regalo hoy día. Esto es pregunta de examen, la serología de las hepatitis. No les voy a decir la pregunta exacta, ¿no? Entonces, esto lo tienen que manejar. No es posible que los colegas hagan le sale al paciente un core positivo o le sale, ya, señora, se va a morir, está grave usted, tiene un core positivo y un antígeno de superficie negativo, sí, vaya a infectología, pero mire, cuídese que ya se va a morir, que no sé qué. No es así, ¿no? Entonces, por eso, como estamos aquí hablando de M, si tú tienes una antígeno de superficie, la hepatitis crónica, antígeno de superficie tiene que estar positivo. Acá el core IgM está negativo porque estaba hablando de la fase aguda. Cuando el core, lo que pasa es que el core de los hospitales mide core total. Acuérdense de eso. Si no se especifica IgM y solamente es el core, entonces solamente es total, ¿no? Eso es una situación de screening de los bancos de sangre y por eso se tiene en todos los hospitales el total para saber si está positivo. Si está positivo, se tiene que estudiar al paciente. Si el paciente está positivo en un core total y tiene un antígeno en superficie positivo y solo tienes eso y no tiene clínica, tienes que estudiarlo. Porque ese paciente puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clínica, ya defines hacia dónde te vas, por si acaso, ¿no? Entonces, las hepatitis A y B agudas, el antígeno de superficie por debajo del umbral de la detección, entonces tenemos el core positivo cuando es una hepatitis B aguda y una hepatitis A aguda. Y la hepatitis C solo siempre nos va a salir positivo ¿no? Entonces, esto tienen que verlo con mucho detalle. Ay, acá hay un error. La hepatitis B es causada por la infección del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus ADN bicatenario del género ortohepatnavirus y de la familia hepatnavirus se han identificado 10 genotipos. El periodo de incubación es de 6 semanas a 6 meses. Es mucho más amplio, ¿no? Entonces, el mayor es el riesgo amplio, ¿no? El virus de la hepatitis B se encuentra en altas concentraciones en sangre y en bajas concentraciones en los fluidos, en las secreciones de semen, vagina y exudados de heridas. Recuerden que la hepatitis B es más grande que el VIH. En un accidente de trabajo, ¿no? En una pinchada, más rápido te infectas de hepatitis B que de VIH. La infección por el VIH se puede autolimitar o puede ser crónica. En adultos, solo el 50% de las infecciones agudas de virus son sintomáticas y cerca del 1% de los casos resultan en falla hepática aguda y muerte. Muchos de estos pacientes que les hacen, que no debería hacerse en realidad, para los pacientes prequirúrgicos, los cirujanos piden hepatitis, antígeno de superficie, ¿no? Si uno tiene su vacuna y uno usa sus medidas de precaución, no tiene por qué pedir. Pero bueno, se lo pidieron a un paciente y sale positivo, viene con su antígeno de superficie positivo, con su core positivo, y no lo quieren operar, ¿no? Y le dicen hepatitis, llega la gente llorando y dice, yo nunca he tenido hepatitis. Y por supuesto que no saben, pues, porque el 50% de las infecciones agudas son asintomáticas y el 50% sintomáticas. El riesgo de infección de hepatitis crónica está asociado con la edad de la infección.
el 90% de los infantes y el 60% de los niños menores de 5 años se convierten en crónicos, comparados con el 2 a 6% de los adultos. Entonces, entre las personas con infección crónica del virus de hepatitis B, el riesgo de morir de cirrosis y carcinoma hepatocelular es del 15 al 25%. No es que ves a un paciente y le dices mañana te mueres, ¿no? Tienes que estudiarse. La gente, todavía muchos colegas no saben que esto tiene tratamiento, ya lo vamos a ver. 350 millones de personas portadoras crónicas del virus de la hepatitis B y que 3/4 partes de la población mundial vive en zonas con niveles significativos de infección. Nosotros tenemos virus de hepatitis B en Quillabamba, en todo el Cusco, es zona endémica. Tenemos Abancay, o sea, no, yo no vivo en Quillabamba, yo no vivo en Abancay, pero todos estamos juntos. Y lamentablemente podemos contagiarnos, tenemos sexo sin protección y tenemos mayor riesgo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se creó la vacunación en el país? Si ustedes revisan la vacunación por hepatitis B en los recién nacidos, no tiene, ni 15 años. Creo que de los 10 últimos años, ustedes tienen ¿qué edades? De 20 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, no los han vacunado, ninguno de ustedes ha sido vacunado al nacer. ¿Ya? Entonces, tienen que vacunarse, ya no pregunto nada, sigo. El virus de la hepatitis B efectivamente es transmitida por exposición de membrana mucosa o percutánea por fluidos corporales infectados. La transmisión sexual entre adultos es la principal causa de transmisión en Estados Unidos y en el mundo. En los 90, la transmisión entre parejas heterosexuales se reportó en un 40% de las infecciones y entre los hombres que tienen sexo con hombres se reportó un 15% de infecciones. Entre los factores de riesgo más comunes para la transmisión heterosexual incluye tener múltiples parejas sexuales, más una pareja en un periodo de 6 meses o una historia reciente de una infección de transmisión sexual, ¿no? Así que hay que cuidarse. Los factores de riesgo entre los hombres que tienen sexo con hombres incluye tener múltiples parejas sexuales y tener una relación anal sin protección y tener una historia de otras ITS. Los cambios en las prácticas sexuales entre los hombres que tienen sexo con hombres para prevenir la infección del virus ha tenido resultados en disminuir el riesgo para la transmisión del virus de la hepatitis B en relación a lo observado en los 70s. O sea, todo esto ha ido a través de los años los estudios, ¿no? Cuando los estudios encontraron una prevalencia para hepatitis B por encima del 70% en los hombres que tienen sexo con hombres. Estudios recientes en jóvenes hombres que tienen sexo con hombres entre 15 y 22 años indican que el 6 al 13% de los participantes tenían evidencia de haber estado infectados del virus de la hepatitis B, mientras que el 3 al 27% tenían evidencia de haber sido vacunados contra la hepatitis B. Entonces, la gente está empezando a vacunarse y hay que recalcarle a los pacientes que tienen que vacunarse. Modos de transmisión. El virus de hepatitis B se puede transmitir a través de transmisión vertical, sexo, agujas, en el trabajo, ¿no? A la hora de la cirugía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el personal de salud? Con nosotros. ¿Qué les digo yo desde ahora a todos ustedes? Hay que vacunarse para hepatitis B, hay que vacunarse para hepatitis B. Ay, no tuve tiempo, ay, no fue. Mañana pasado están en una cirugía como este doctor que está en la foto y se pinchan. Ay, ¿qué tiene el paciente? Ese es el común denominador. A ver, mira la historia. ¿Tiene hepatitis? No tiene hepatitis. Entonces no se trata de ir al hecho, simplemente hay que prevenir. Esa es la palabra que tienen que meterse en su cabeza, prevenir, ¿no? Entonces, si no, ay, pobrecito, el doctor X tal, que era cirujano cardiovascular, se pinchó de hepatitis C. Claro, la hepatitis C no tiene vacuna.
Ese pobre doctor se hinchó de hepatitis C. Otro, yo me acuerdo, antes venían las hepatitis, ya vamos a ver las hepatitis D fulminantes, y son muy severas. Teníamos un paciente que había llegado de Quillabamba, y eso había que intubarlo, entonces como era difícil, vino el anestesiólogo. Y a la hora, y no se puso los lentes. ¿Para qué pues? Y ¡pac! A la hora de intubar, siempre ese es lo típico que sucede cuando tú intubas. El paciente tiene el reflejo y tose y bota las secreciones a través del tubo y le cae al otro a los ojos. Ese es un accidente común, ya creo que se los conté con una colega de VIH, también lo he visto, y no son cosas que me invento, son cosas que yo he vivido aquí en el Cusco, ¿no? Entonces son situaciones que suceden. Si tú no sabes, no tienes que esperar qué tiene el diagnóstico del paciente, tienes que manejar a todos como potencialmente infectados, pero no con cara de asco, ni como que me dijo un estudiante una vez, estábamos examinando, lo hice examinar a un paciente, se fue, ganglios, todo lo demás se fue, pero durante la historia clínica después se dio cuenta que el paciente tenía VIH. Cuando el paciente salió me dijo, ¿y usted por qué no me dijo que tenía VIH? ¿Y por qué te tengo que decir? Tú tienes que cuidar, tú tienes que usar guantes, tienes que usar tus mascarillas y todo lo demás, ¿no? Entonces, y la gente lo entiende y se le explica. Entonces, si esa es costumbre, no lo hacemos, no sé, ya tenemos una situación que supongo están preparando. La señorita delegada Zoraida será la que tendrá que preguntarle, porque yo ya no pregunto más nada, ¿cómo se llama? Si están avanzando la situación de lo de las medidas de bioseguridad. La transmisión ocurre por contacto con sangre, semen y secreciones vaginales infectadas. La exposición o sangre o líquidos corporales infectados como la saliva, el semen y el flujo vaginal y menstrual. Además, se puede contraer la infección durante procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales. El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos 7 días. Hepatitis crónica. La definición: diversas alteraciones hepáticas de etiología y gravedad variable, caracterizadas por inflamación y necrosis que persisten durante más de 6 meses. Nosotros, para decir que tenemos una hepatitis crónica, el paciente tiene que haber tenido 6 meses de diagnóstico. Pero muchas veces encontramos al paciente después. No sabemos cuál fue su historia, no es que vamos a contarle desde su infección aguda hacia la crónica, generalmente no vemos eso, porque ya hemos visto que tenemos un 50% de personas que son asintomáticas. Entonces tenemos la frecuencia relativa, en general, las causas de hepatitis crónica, las víricas, o sea, por enfermedad viral, son el 90%, de la hepatitis B nos lleva al 20%, la hepatitis C el 75% se va a cronicidad, y dentro de las hepatitis D el 5%. Las otras causas de hepatitis crónica tenemos la autoinmune al 5%, las alcohólicas menos del 5%, tóxico-medicamentos a menos del 1% y la enfermedad de Wilson menos del 1%. Estas son todas las causas de hepatitis crónica. Que supongo que las otras causas las han visto ustedes en gastroenterología. La clasificación, para repasar, dentro de lo vírico tenemos hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, citomegalovirus, ¿no? Hepatitis E, hemos visto en las embarazadas, y la rubiola. Nos puede llevar hepatitis crónica. Autoinmunitaria, tipo clásico, los que tienen ANA, tipo LKM, tipo SLA, inducidas por medicamentos y criptógena. Ayer hemos visto con los jóvenes en la clase un caso de citomegalovirus con hepatitis A, hepatitis I y también y citomegalovirus, ¿no? Muy bien, hepatitis crónicas persistentes, ¿no? Y hepatitis crónica lobular no produce cirrosis, y la hepatitis crónica activa, el 80% se va a cirrosis. La transmisión del virus de la hepatitis, ¿no?
tenemos el agua, ya lo estamos, estas son las causas para revisarlas, repasarlas, ¿no? Tipos A y E, agua y alimentos en mal estado. B y C, transfusiones de sangre, relaciones sexuales, la tipo B, y jeringuillas compartidas tipo B y C. Estas causas son las principales. Lo que pasa en nuestro país. Nosotros hemos tenido casos de niños que dice acá B, ¿no? Aquí solamente lo excluyen porque esto sucede más en otros países. Nosotros tenemos tanta hepatitis en Quillabamba, Bancay, que es parte, ¿no? Ya del común denominador. Ah, te dio hepatitis, pobrecito, te morirás pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay niños que no han tenido infección vertical, pero como la eliminación de virus es por las heces, ¿no? Y hay tanta contaminación y hay tanta venta ambulante, que simplemente, y la gente de alimentos, y la gente no se lava las manos, ¿no? Y está trabajando, ya ni siquiera les explico las condiciones porque ustedes las conocen y las viven, la poca salubridad, también hay casos no frecuentes de transmisión de hepatitis B, principalmente por transmisión oral fecal. Así que no pueden decir que no existe, ¿no? Entonces, porque hay niños que no han sido violados, que no han tenido, las madres son negativas y el niño es positivo en menores de 6, 7 años, ¿no? Entonces, la transmisión también puede ser oral fecal. Un poquito de historia, ¿no? Tenemos nosotros la primera referencia en la carta del Papa Zacarías, la primera referencia de la ictericia epidémica que se le atribuía al a Hipócrates, ¿no? En 1885, Lurman, en secuencia de un brote de viruela, en 1883 se vacunaron a 1.289 astilleros utilizando linfa de otros individuos. Tras varias semanas y hasta 8 meses más tarde, 191 trabajadores vacunados se enfermaron con una forma de ictericia. Y en 1963, Baruch descubre por primera un genetista en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, puso de manifiesto una inusual reacción entre el suero de individuos politransfundidos y de un aborigen australiano, ¿no? Entonces, ahí se encontró la transmisión que había en los politransfundidos. Otra situación también que había antes, la vacuna de la hepatitis B no era molecular como es ahora, era de gente politransfundida y era de ser humano, y ahí se encontraba que los politransfundidos tenían mucha hepatitis B. La Organización Mundial de la Salud señala una estimación de 257 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B, definidas como positivas al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y que en el 2015 la hepatitis B ocasionó 887.000 muertes entre cirrosis y cáncer hepático. La infección crónica por el virus de la hepatitis B es responsable de entre 500.000 y 700.000 muertes anuales debidas a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. España se considera una zona de prevalencia intermedia con aproximadamente un 2% de población infectada. Latinoamérica, el índice de infección por el virus de la hepatitis B en la cuenca amazónica de Brasil y regiones del Perú, Colombia, Venezuela, Haití y República Dominicana es alto, más del 8%. En el Perú, en los años 2013 al 2018, en la Semana Epidemiológica 28, se han notificado al Sistema de Vigilancia de la Hepatitis B un total de 6.771 casos en el país. El 70,2% de los casos notificados en el mencionado periodo proceden de departamentos de Lima, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Loreto, que en su mayoría son departamentos que conforman la cuenca amazónica. No sé por qué no han puesto a Bancay, porque aparentemente no tiene mucho, o simplemente no se ha reportado, ¿no? Porque Bancay tiene bastante hepatitis, es parte normal. Y para la gente que tiene hepatitis, bueno, ya veremos si te toca morirte o no.
No, ya para revisar, el diagnóstico se realiza la infección aguda por la historia clínica junto con la presencia de valores elevados de las transaminasas. Recuerden que son valores por encima de 1000, 2000, 3000. El año pasado tuvimos un joven con 9000 de transaminasas. 9000. Lo tuvimos que hospitalizar porque también tuvo alteración a nivel de los tiempos de coagulación. El tiempo de protonina estuvo altísimo. En paciente. ¿Y cuántos años tenía el joven? 25 años. Pacientes adultos cursa con ictericia en el 30-50% de los casos, raramente produce hepatitis fulminante. Por el contrario, en niños y jóvenes es frecuentemente asintomática. No. La infección crónica ya hemos comentado que los neonatos se va del 90 al 95%. Y lo que importa con los neonatos, del 90 al 95% van a infección crónica, falta la flechita aquí, ¿no? Acá está. El 15 al 40% se va a daño hepático progresivo, un grupo va a cirrosis, descompensación hepática y muerte, y los jóvenes van a cáncer hepatocelular y se mueren entre los 10 y los 15 años. Es una cosa terrible. Hemos visto varios casos de niños morir. Fase inmunotolerante puede durar décadas. El antígeno E positivo, el DNA elevado y transaminasas normales. La fase inmunoactiva es el antígeno E positivo más la carga viral, el DNA elevado y transaminasas elevadas. Y la fase de portador inactivo, antígeno E negativo, DNA y la carga viral disminuida. Esta fase de portador inactivo es la que tenemos mucho nosotros en Cusco. Fase de la infección del virus de la hepatitis B. Tenemos, pruebas diagnósticas, ¿no? Las pruebas diagnósticas tenemos nosotros, acá están los meses de exposición, 1, 2, 3, hasta los 8 meses, las transaminasas y los síntomas están por aquí, ¿no? Y tenemos nosotros que el nivel de detección aumenta y más o menos al tercer mes sigue aumentando, de ahí baja. Y se crean los anticuerpos y aquí que tenemos el anticuerpo para el antígeno de superficie. Esta curva azulita es casi lo normal, ¿no? Entonces, y el core viene por acá, va subiendo, se hace una ventana y se crea el anticore que siempre está presente, porque está mezclado con el IgM y IgG. El antígeno E sube, ¿no? Los primeros meses y al cuarto mes teóricamente tiene que desaparecer. Y algunas veces se hace el anticuerpo para el antígeno E. Pero en algunas personas esto no sucede y se queda y persiste, ¿ya? Recordemos que se transmite por sangre, transfusiones, lo repito y lo repito para que no se olvide. Uso compartido con agujas, realización de tatuajes, acupuntura, siempre con material no está esterilizado. Por vía sexual, cuando no se utilizan barreras de protección desde una persona enferma de hepatitis activa o de una sala del virus de la hepatitis B. Recuerden que también está en la saliva. Las relaciones sexuales son ahora por todos los lados, creo que hasta por la oreja, ¿no? Entonces, ahí viene la alta contaminación. También se puede transmitir por vía perinatal de la madre al hijo en el momento del parto y durante la lactancia es muy poquito, ¿no? Solamente es ahí para verlo. Los factores de riesgo de contraer la hepatitis: uso de drogas, hemodiálisis crónica, transfusión de sangre. En los pacientes de diálisis la dosis de vacunación es el doble. Transfusión de sangre o trasplantes, receptor de sangre incluyendo jeringas o un donante positivo del virus de la hepatitis C, receptor de factores de coagulación, ascendentes asiáticos. Actualmente ya esto era antes del 87, como dice acá, ¿no?
ascendentes asiáticos, trabajadores de la salud no vacunados, que no les interesa, son Superman, nacido de madre con hepatitis B o C, factores de riesgo posibles, tatuajes, piercing, que está de moda los tatuajes y los piercing. Múltiples parejas sexuales o enfermedades de transmisión sexual, trabajadores de salud y contactos con personas positivas con el virus de la hepatitis C también. La hepatitis crónica B. Otra vez estamos dándole, ¿no?, infección aguda cuando es en niños, más del 90% de los niños. Se va a ir a infección crónica, menos del 5% de los adultos. El 5 al 10% de los infectados son crónicos, más del 30% van a ser hepatitis B, ¿no? Se van a ir a hepatocarcinoma, el 30%, a cirrosis, los niños el 90%, trasplante hepático si no se mueren. Hay hepática descompensada, ustedes saben la cola que hay para trasplante hepático. Descompensada, 24% se descompensan 5 años después de desarrollar cirrosis. Nosotros hemos tenido una paciente joven que lamentablemente murió el año pasado, que la conocí, de 28 años, que fue mi paciente durante 6 años, 6 años vivió. Ella tenía su hepatitis y su carga viral iba bien, estaba en tratamiento y luego hay que hacerle sus controles de alfa-fetoproteínas siempre, ¿no? Y de pronto la alfa-fetoproteína, el portador inactivo de hepatitis, del antígeno de superficie, ¿no? Tenemos el antígeno de superficie positivo durante más de 6 meses, el antígeno E negativo y el core positivo. Con una carga viral, un ADN en el suero menor a 10 copias a las 5. Generalmente en niveles de transaminasas normales se forma persistente. Ausencia de hepatitis en la biopsia hepática. Y hepatitis B resuelta, tenemos core positivo sin antígeno de superficie o con antígeno de superficie positivo y puede haber anticuerpos para el antígeno de superficie. Los niveles indetectables de ADN en el virus, en el suero, niveles normales de las transaminasas, cuando esta hepatitis ya está resuelta, ya no hay niveles de ADN. Solamente vamos a encontrar un core positivo y un antiantígeno de superficie positivo y el antígeno de superficie negativo. Pareciera que mareara esto, pero aquí tenemos evolución serológica típica. El antígeno E viene en esta etapa, ¿no? Estas son las 12 semanas, esto podemos nosotros encontrarlo positivo. El antígeno de superficie está positivo y esto es lo normal, sube y debería de bajar. 24 semanas quiere decir más o menos 6, 4 por 6, 24, ¿no es cierto? Los 6 meses, esta curva rojita es lo normal. A veces se alarga, ¿no? Y podemos encontrar el IgM anticore hasta la semana 32. Y el anticuerpo tiene que persistir, el anticuerpo del core total va a persistir toda la vida. El antiantígeno de superficie puede comenzar a subir hacia la semana 32 y mantenerse siempre. Cuando nosotros tenemos vacuna, solamente vamos a encontrar antiantígeno de superficie positivo. ¿Por qué? Porque nos hemos vacunado y no hemos tenido positividad. Si nosotros tenemos un core positivo y un antiantígeno de superficie positivo, quiere decir que esa paciente, y así se haya vacunado, quiere decir que esa persona tuvo hepatitis, por favor. Entonces, el antiantígeno de superficie también sale después de la enfermedad. Esa es la protección. La diferencia es, si yo tengo core positivo y antiantígeno de superficie positivos,
y antígeno de superficie negativo, quiere decir que ese paciente tuvo hepatitis, no la tiene ahora. Si solo encuentro antígeno de superficie positivo, quiere decir que ese paciente tiene solamente vacunación y no ha tenido hepatitis. El valor normal del cual yo voy a encontrar el antiantígeno de superficie positivo es a partir de 10, quiere decir que la vacuna tuvo un buen efecto en mí. Si yo me vacuné y me hago un dosaje de antiantígeno de superficie y es menos de 10, no me ha servido la vacuna. La vacuna es positiva desde la vacunación desde 10 y el 5% de las personas no responden a la vacunación. También está descrito, ¿no? Entonces tenemos que la hepatitis B, vamos a tener una hepatitis ictérica en el 25%, menos del 5% se va a ir a la hepatitis crónica, un menos del 1% nos va a ser una hepatitis fulminante, y el 75% nos va a hacer una hepatitis anictérica. O sea que la mayoría se pasa sin darse cuenta, porque lo que te hace sentir que tienes hepatitis es ponerte amarillo, ¿no? Entonces, los que son anictéricos no se dan cuenta, tienen otros síntomas que son generales y piensan que es otra cosa. Y si no la piensan, no la encuentran. Entonces, este grupo de acá que se fue a la hepatitis crónica, tenemos el 80% portador de hepatitis B sin lesión hepática. El 20% se va a ir a cirrosis hepática y a carcinoma hepatocelular. Y chao. El riesgo de la cronicidad. Lo repetimos, en los neonatos, 90%. Los niños menores de 5 años, o sea, desde que adquieres la infección, ¿no es cierto? La enfermedad. Los neonatos, el 90% se va a ir a cronicidad, muerte. Niños menores de 5 años, el 20%. Adultos, el 5%. Los ancianos, si te da la hepatitis B mayor, te puedes ir a la cronicidad en el 60%. Los hemodializados en el 20%, la infección por el virus de VIH el 20%. El pronóstico, hepatitis crónica A, cirrosis en 2.6 años, como promedio el 20% de un estudio que se revisaron de 105 personas se fue a cirrosis. Qué feo era el hígado de la cirrosis. Factores de riesgo, la edad, los puentes de necrosis y la persistencia del DNA del virus de la hepatitis B. La hepatitis B crónica tiene grados: portador asintomático sin lesión hepática, leve, moderado o severo. Tiene importancia pronóstica los datos histológicos y el grado de multiplicación del virus. Se asocia con riesgo elevado de cáncer hepatocelular, sobre todo si la infección se adquiere al nacer o en la primera infancia. Índice de actividad histológica, necrosis periportal, necrosis de ensacabocados, necrosis en puente, grado de inflamación portal, necrosis intralobular y fibrosis. Ahora con el FibroScan. En el Cusco, no es que yo hago propaganda, pero tienen que saber, en el Cusco, hasta donde yo sé, el único sitio donde hay un FibroScan es en el grupo que está ahí del Instituto Gastroenterológico del Cusco. Ahí tienen un FibroScan. Entonces es como una ecografía, prácticamente. Tiene un aparatito que te lo pasan encima del hígado, del abdomen, para poder ver cómo está la fibrosis de tu hígado. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis B varían desde asintomático hasta insuficiencia hepática terminal. El comienzo puede ser insidioso o seguir a una hepatitis aguda. Puede existir astenia, ictericia continua o intermitente, malestar general, anorexia, complicaciones de la cirrosis.
manifestaciones extrahepáticas por depósito de inmunocomplejos como artritis, artralgias, lesiones purpúricas cutáneas y glomerulonefritis. Bueno, esto ya se puede poner el paciente amarillito, patito, falta de apetito, náuseas, vómitos, fiebre baja, no es muy alta, ictericia, orinas oscuras, molestias en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos. No, mire cómo se ve este patita aquí en rosadito, amarillito. En casos evolucionados de alteración de la función hepática o cirrosis en la población gestante puede aparecer síndrome constitucional o eczema de hepatopatía crónica, arañas vasculares, eritema palmar, hepatoesplenomegalia. Cuando existe una cirrosis avanzada puede aparecer ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia digestiva. Varices también, ¿no? Aumento de transaminasas entre 100 y 1000, excepto cuando se ha establecido una cirrosis que es a la inversa. La fosfatasa alcalina normalmente ligeramente aumentada, aumento moderado de la bilirrubina entre 3 y 10 miligramos por decilitro, ausencia de hipergamaglobulinemia. Complicaciones extrahepáticas, artralgias y artritis, vasculitis leucocitoclástica, glomerulonefritis, periartritis nodosa. Tratamiento, indicaciones, aumento persistente de las aminotransferasas, ya lo vamos a ver al detalle ahorita, niveles detectables de antígeno de superficie y hepatitis B, y el DNA de la hepatitis B durante 6 meses, hepatitis en la biopsia hepática y enfermedad hepática compensada. Tratamiento, dieta libre, sin restricciones, pero en algunas personas, el paciente mismo va viendo que a veces tienes un poco de intolerancia a las grasas. A veces sí, a veces no, depende de la grasa, del alimento. A veces hay mucha dificultad para la digestión. Ejercicio físico matinal es recomendable. Embarazo no contraindicado, pero mayor riesgo de aborto y mortinatos. Y recomendaciones para evitar contagios. Acá tenemos la histología de una hepatitis crónica persistente con, ¿cómo se llama? Tractos fibróticos en el hígado. Entonces ahora vamos a ver el tratamiento. Me van ustedes a permitir, lo he traído, la última versión del 2019 del manejo de los pacientes con hepatitis crónica por virus B, del Clinical Care Options, ¿no? Aquí están las personas que lo han hecho, ¿no? Esto por eso está aquí, porque aquí dice que ese estudiante es libre de poder actualizar y compartir estos slides, ¿no? De una manera no comercial, ¿no? Y esto es más para didácticos, ¿no? Y entonces esto está tomado de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, son recomendaciones para hepatitis crónica B del 2019. No, de acuerdo, bueno, salieron en el 2019, pero la guía es del 2018. ¿A quién tratar? La Asociación Americana de Estudio del Hígado recomienda que la terapia antiviral, ¿no? Para los adultos con enfermedad hepática crónica activa, la cual tiene antígeno E negativo o antígeno E positivo. Entonces, la enfermedad hepática activa, hay los dos grupos, antígeno E positivo o antígeno E negativo, que disminuye las complicaciones relacionadas al hígado. Y tenemos que adicionarle los factores de la edad, la historia familiar o de cáncer o de cirrosis, ¿no? Ver estas historias previas y las manifestaciones extrahepáticas y la presencia de cirrosis. Se selecciona el grupo de adultos inmunotolerantes mayores de 40 años de edad con unas transaminasas normales y un DNA del virus de la hepatitis B por encima de 1 millón. Y biopsia hepática que nos muestra una necroinflamación o fibrosis. Si el tratamiento no está indicado,
¿no? Hay que hacer un monitoreo activo de la progresión de la enfermedad. Para los grupos que están, ¿cuál es la definición de enfermedad activa inmune o enfermedad inmunotolerante? La inmunoactiva es cuando tenemos el antígeno de superficie por más de 6 meses, tenemos un suero, en el suero tenemos una carga viral o un DNA mayor de 20.000 con un antígeno E positivo, más hepatitis crónica, ¿no? Y más de 2.000, no, entre más de 20.000 y 2.000 el antígeno E, si el antígeno E es negativo. Si no se entiende, para explicar, si el antígeno E no está positivo, la carga viral tiene que estar por encima de 20.000. Si el antígeno E es negativo, la carga viral tiene que estar por encima de 2.000. Y ese es el que tenemos en el Perú, más frecuentemente que el otro. Antígeno E negativo y tenemos que considerar cargas virales o el virus del DNA, ¿no? Por encima de 2.000 nada más. Cuando está positivo es por encima de 20.000. Podemos tener intermitentemente o persistentemente elevación de las transaminasas, ¿no? Podemos tener resultados de una enfermedad fibrótica moderada o severa. Puede haber o puede no haber. Los inmunotolerantes, esos son los inmunoactivos. Los inmunotolerantes son aquellos que tienen su antígeno de superficie por más de 6 meses, un antígeno E positivo, una carga viral en niveles típicamente por más de 1.000.000. Normalmente la elevación de las transaminasas es muy poquitita o están normales y la biopsia hepática no tiene fibrosis ni tiene una mínima inflamación, ¿ya? Entonces, lo que está activo es cuando tienes la fibrosis. Y hay el grupo de los inmunotolerantes. Nosotros tenemos muchos inmunotolerantes, pero hay que estudiar. Los pacientes no aceptan fácilmente la biopsia. Ahora con el FibroScan es más fácil que podamos nosotros, pero el hospital no lo paga, ¿no? Lo tienen que pagar los pacientes. El diagnóstico para el manejo de las hepatitis crónicas es el estudio de las transaminasas, el estudio del DNA, ¿no? La biopsia de hígado, si no tuviésemos una prueba no invasiva como el FibroScan, la cantidad del antígeno de superficie, si hay alguna prueba de resistencia que nosotros no hacemos y pruebas de genotipos que tampoco nosotros hacemos. Para monitorear si se trata o no, cómo se va a monitorear el tratamiento de estos pacientes, si el paciente es no cirrótico, con antígeno E negativo, ¿no? Y tiene enfermedad crónica, pero es no cirrótico y antígeno E negativo, nosotros tenemos que el grupo de transaminasas menores, los valores normales por si acaso, que ellos consideran están acá abajito, no sé si lo logran ver en letras chiquitas, ¿no? Para los adultos sanos entre 29 y 33 para hombres y 19 a 25 para mujeres. Nosotros siempre tenemos que ver los valores normales que tiene cada laboratorio, ¿no? Esos son los que ellos tienen. Por ejemplo, en el Seguro Social nosotros tenemos nuestras unidades hasta 40, ¿no? Pero estos son los valores que se consideran para mujeres y para hombres. Entonces se tiene que monitorear, tenemos nosotros una carga viral por encima de 20.000, unas transaminasas, y se tiene que monitorear cada 6 meses las transaminasas y el antígeno E cada 6 a 12 meses. La carga viral, sí, cuando es mayor de 20.000, tenemos que excluir otras causas de alteración de las transaminasas, si estas están elevadas por si acaso, porque tenemos grupos, como ya hemos visto, que pueden tener transaminasas normales, y si comienzan a elevarse, tenemos que buscar
alguna otra causa por si acaso, principalmente en las personas mayores de 40 años. Evaluar la fibrosis, ¿no? O la inflamación y tratar si es que la fibrosis tiene un F2, un grado 2, ¿no? Y en el grupo de, si tenemos las transaminasas, 2 veces el valor normal. Si ellos consideran su valor normal máximo 33, pongámosle, 2 veces el valor normal, entonces con nosotros con 66 o con 70, ya tenemos que pensar en tratar si tenemos un antígeno E positivo con más de 20.000 de DNA, hay que tratar. Si tenemos un DNA menos de 2.000, no, pero tenemos transaminasas persistentemente altas, y son mayores de 40 años y tenemos una fibrosis más de F2, hay que tratar. ¿Cómo se hace el monitoreo de estos pacientes de hepatitis B que no están en terapia antiviral? Entonces, ¿cómo se hace los inmunotolerantes, los inactivos y los que están resueltos? El antígeno E positivo y carga viral alta, DNA alto. Evaluar las transaminasas de 3 a 6 meses. Si las transaminasas están mayor del valor normal, evaluar la carga viral más frecuentemente, o sea, el DNA más frecuentemente. Si el estatus del antígeno E se evalúa cada 6 a 12 meses. Si el antígeno E está positivo, con un DNA mayor de 20.000 por más de 3 a 6 meses y una transaminasa por 2 veces el valor normal, se tiene que hacer una biopsia o un estudio no invasivo y considerar, ¿no?, si es que todo esto persiste, particularmente en los mayores de 40 años, ¿no?, considerar el tratamiento. En los inactivos, evaluar cada 3 meses el primer año y después cada 6 a 12 meses. Si las transaminasas se elevan por encima del valor normal, evaluar la transaminasa y la carga viral más frecuentemente y el antígeno de superficie anualmente. Yo tengo años evaluando a algunos pacientes que están en este grupo y su antígeno de superficie sigue positivo y esto está cargas virales negativas, antígeno E negativo y transaminasas normales. Y el antígeno de superficie ya no existe, ya se perdió. Las transaminasas y el DNA de la hepatitis se monitorea, ¿no? Y no se requiere monitoreo por largo plazo, se evalúa solamente si hay cáncer, ¿no? Y continuar evaluando si los individuos tienen cirrosis, ¿no? O hay algún miembro en la familia que tenga cáncer. En los hombres jóvenes con hepatitis E positiva y DNA elevado y transaminasas normales en una persona joven, se puede recomendar, ¿no? Acá se ve en una persona de 27 años, lo ponen como ejemplo, ¿no?, con un antígeno positivo, con hepatitis B crónica. Hay que mirar si tiene una ALT 1.2 por encima del valor normal, un DNA por 1.5 millones, no tiene microinflamación hepática ni fibrosis y no tiene otras comorbilidades. Este paciente no se trata, ¿no?, porque no tiene más de 2 veces el valor normal y no tiene fibrosis, por lo tanto ellos no lo tratan. Nosotros hemos visto muchos pacientes que están así a la espera. Las guías de gastro esperan. Yo ya he visto pacientes cómo evolucionan hacia cáncer, entonces, y como acá es muy variable y no podemos tener la posibilidad de hacerles un seguimiento tan estricto, entonces a veces les damos tratamiento, ¿no?
aquellos pacientes que no están en tratamiento, se recomienda, ¿no?, el monitoreo cada 6 meses, en general de 3 a 6 meses. Este es lo mismo de los inmunotolerantes, pero se me ha repetido esta diapositiva. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es el entecavir, es un antiviral que viene de 0.5 y de 1 miligramo. Si el paciente ya ha recibido algún otro esquema de tratamiento, entonces el paciente ya no se le da 1 miligramo por día. Si el paciente es un paciente que recién va a recibir tratamiento, se le da 0.5 miligramos todos los días, y estos tratamientos antivirales en hepatitis B es de por vida. El otro medicamento que se está usando en el ministerio, con mucho más que está en el programa, es el tenofovir. También se recomienda que los pacientes que tienen VIH y tienen hepatitis B como tratamiento utilicen, en su esquema de VIH, utilicen el tenofovir para que pueda tratar las dos enfermedades, ¿no? Tenofovir. Ahora tenemos otros, la amibudina ya no se usa porque trae mucha resistencia. A ver en cuánto estamos de hora. Ya. Hepatitis C crónica. La hepatitis C crónica es el resultado clínico de la infección de la hepatitis C. Tenemos una enfermedad aguda. Entre el 15 y 25% hay una recuperación total, un 75-85% de hepatitis C crónica, ¿no? De este grupo crónico, el 20% va a ser cirrosis y 1 a 2% se va a cáncer. Y el 80% de estos crónicos van a ser asintomáticos. Y va a ser una enfermedad más lenta, se da de 20 a 30 años. Curso serológico, no tenemos, empieza los síntomas, que no son muchos, generalmente esto es asintomático, tienes un pico en los pacientes en los primeros 2 a 3 meses, un pico de síntomas, y luego estos van a ir bajando, se suben las transaminasas, no llegan a valores de 1000, van entre 300 y 500 aproximadamente, ¿no? Y con los años nosotros vamos a tener el proceso crónico. Lo que vamos a tener son síntomas generales, astenia, que es frecuente, un decaimiento, un malestar, que esto no les da específico de la enfermedad. Ictericia es rara. Van a ver complicaciones extrahepáticas mediadas por inmunocomplejos, menos frecuentes que en la hepatitis B crónica, excepto la crioglobulinemia mixta esencial, que es más frecuente en la hepatitis C. El laboratorio nos va a dar un perfil intermitente de transaminasas, presencia de autoanticuerpos, ¿no?, el anti-LKM1, las complicaciones extrahepáticas, la crioglobulinemia mixta esencial, el Sjögren, el líquen plano y la porfiria cutánea tarda. El diagnóstico por anticuerpos, el ELISA y el RIBA-ELIA, y los antígenos, el RNA, nos va a dar cualitativo, cuantitativo y genotipificación. La carga viral, ¿no?, o la detección de las copias del RNA de la hepatitis C, ¿no?, tiene una sensibilidad de 500 copias. La utilidad es la evaluación de tratamientos antivirales, factor predictivo de respuesta a tratamiento, y no se usa como diagnóstico. El PCR es la transcripción y amplificación por reacción en cadena de la polimerasa de un fragmento de RNA de la hepatitis C libre en plasma. Uno tiene una sensibilidad de 200 copias por mililitro, confirmación de infección de la hepatitis C, índice de replicación viral, monitoreo de tratamientos. La genotipificación es la transcripción y la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa de un fragmento del RNA de la hepatitis C libre en plasma. La utilidad epidemiológica pronóstica en respuesta terapéutica establece duración de tratamiento. La genotipificación, jóvenes, en la hepatitis C es muy importante porque el tratamiento va dirigido a los genotipos. Los anticuerpos salen en el 15% que se curan
el 85-90% sigue viremia, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que ya le sale cargas virales negativas, ese paciente está curado, ¿no? Y tenemos los positivos cargas virales o RNA positivos, ¿no? Tenemos unas viremias que se tienen que controlar y tiene que hacerse la biopsia. Si nosotros tenemos inflamación, necrosis sin fibrosis, ¿no? Se tiene que repetir a los 3 años. Pero si tenemos fibrosis, se tiene que dar tratamiento y sin importar las transaminasas, porque las transaminasas están altas. Si tenemos carga viral alta, biopsia hepática con fibrosis, tenemos que dar tratamiento. El pronóstico a largo plazo es relativamente benigno. Los indicadores pronósticos, la edad del paciente, duración de la infección, histología hepática, asociación a otras enfermedades hepáticas, la cirrosis secundaria se relaciona con aparición de cáncer hepatocelular. Los pacientes, actualmente se dice que las personas mayores de 45 años, ¿no? Principalmente en Europa y en América también, en todo el mundo, deberían de hacerse un dosaje de hepatitis C por el gran consumo de drogas que había antes, y por eso y ahora también, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos se han estado usando? Nosotros tenemos el interferón alfa solo o asociado a ribavirina por 24 semanas en genotipos 2, 3 y 48 semanas, ¿no? Es lo que siempre se usaba, porque no habían otros medicamentos. Después apareció también el interferón pegilado, el interferón 2A y el pegilado 2A y el pegilado 2B, ¿no? Los factores predictores de respuesta al interferón es un nivel basal bajo de ARN viral, menos de 2 millones de copias por mililitro, hepatitis leve, fibrosis mínima, genotipos 2 y 3, mujeres menores de 40 años, ausencia de obesidad, breve duración de la infección, inmunocompetencia, ¿no? Los pacientes con enfermedad crónica de menor riesgo de avanzar son los que tienen mayor probabilidad de respuesta al interferón, ¿no? Actualmente se usan formas vigiladas, en lo que estaba mencionando, de larga duración, que permiten su administración una vez por semana con mayor eficacia y menor tolerancia. Pero te puede dar trombocitopenia y leucopenia. Nosotros hemos tenido solamente, hemos tratado los 5 pacientes con PEC interferón, que los pacientes tuvieron la suerte de seguir siendo negativos hasta ahora. No, nosotros tenemos que medir los valores cuantitativos de las cargas virales, o sea, de la RNA viral, en la primera sesión y a las 12 semanas de tratamiento. Esto se hacía antes. Si no se logra el objetivo para esta fecha, se tiene ya que repetir la carga viral y es muy probable que no se logre una respuesta virológica sostenida y la indicación de interrumpir tratamiento, ¿no? Actualmente, los medicamentos antivirales son muy caros, ¿no? Y se tiene que ver el estadio y la carga viral para los pacientes. Las recomendaciones para repetir el tratamiento ya no se usa esta repetición. Esto es lo que nosotros usábamos antes y actualmente ya no se usa el interferón ni el interferón pegilado para estos tratamientos, ¿no? No se trataban a los niños, actualmente se tratan a los niños y los tenemos dentro de los medicamentos que nosotros tenemos, es el daclastavir actualmente, ¿no? El Vaspavir y Gasoprevir, que esto no los he puesto acá, ¿no? Voy a mencionar lo de tratamiento específico de la hepatitis B y la hepatitis C en la siguiente clase. La siguiente clase solamente va a ser los tratamientos. En la hepatitis autoinmune, ¿no? El índice incide en adolescentes y mujeres posmenopáusicas
A veces se manifiesta como una hepatitis aguda, se asocia a menudo con manifestaciones sistémicas, fiebre, artralgias, hipercorticismo, transaminasas muy elevadas e hipergamaglobulinemia, positividad de autoanticuerpos no órganos específicos a títulos altos, lesiones histológicas extensas y periportales. Las medidas higiénicas en la familia, las personas que padecen hepatitis crónicas por virus B o C no deben compartir cepillos dentales ni rasuradoras y no pueden donar sangre ni órganos. Ante un accidente doméstico con sangre, herida cortante o sangre en nariz, evitar que cualquier familiar tome contacto con la misma, utilizar hipoclorito, ¿no? Lavandina, como quieran llamarle, lejía, como descontaminante y guantes. No es necesario mantener separada la vajilla. Simplemente hay que lavarla bien. Con respecto a la transmisión sexual, en el caso de la hepatitis B, está recomendada la vacunación de la pareja susceptible de contraer la infección. En el caso de la hepatitis C, no hay suficiente evidencia que justifique la recomendación sistemática del uso de condones. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, yo tenía una pregunta. Cuando hablamos de la hepatitis B en niños y estos niños menores de 5 años tienen más probabilidad de ir a la cronicidad, ¿estos niños también tienen más riesgo de hacer cirrosis y hepatocarcinoma? Sí, y se mueren a los 10 años. Por eso, el antígeno de superficie salió positivo, o este paciente se está yendo a crónico, y le haces el control del antígeno E también. Si el antígeno E está positivo, ya pone clasificando al paciente en el grupo de crónicos de antígeno de superficie con antígeno E positivo. Si tienes antígeno de superficie positivo y el antígeno E negativo, estás en el grupo de pacientes que hacen antígeno E negativo. Entonces, el antígeno E puede negativizar, ¿no?, acompañando al antígeno de superficie, pero no necesariamente nos está hablando de curación. El que manda la cronicidad es el antígeno de superficie. Los otros son para ya seguir las clasificaciones y evaluar tratamiento. Antígenos E positivos, antígenos E, o sea, estamos partiendo ya crónicos, ¿ya? Nos enfocamos, crónicos. Ya está. Crónico tiene que tener antígeno de superficie positivo. Ya estamos hablando ya de un paciente de más de 6 meses. Sí. Tienes el antígeno de superficie positivo. Muy bien, entonces yo estudio a mi paciente y le busco antígeno E. El antígeno E puede estar positivo o puede estar negativo, ¿ya? Entonces, y lo separas en 2 grupos. El antígeno E positivo, entonces ahí yo me voy a ir a mirar cómo está su carga viral, su DNA. Entonces, ese DNA está alto. Entonces, tiene que ser más de 20.000 copias para poder considerar una carga viral alta en los antígenos E positivos. Ahora nos vamos al otro grupo. Partimos antígeno de superficie positivo, antígeno E negativo. Entonces, ese paciente, su carga viral o su DNA lo tomas en cuenta desde 2000. ¿Me entiendes? Doctora, sí, 2000. Es menos. Está en la guía, doctora, ¿no? La guía que nos mostró. Todas las guías, pero es lo que a todo el mundo lo enreda. Por eso ahí te ponen inmunotolerantes, inmunoactivos. Pero acá tengo una más facilita, más en fácil. Lo vamos a repetir de todas maneras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no. Acá está. Situaciones, esta es elevación aguda, portador inactivo. Acá lo ves. Sí, doctora, sí lo veo. Crónico. Ya. Entonces, mejor les voy a hacer yo un cuadro así en fácil. Aquí creo que se enredan mucho con... Es que son parámetros a seguir, creo que en este cuadro. Todos están mezclados y ahí se confunden.
Yo les voy a hacer para la teoría, para la siguiente que nos toca la parte de tratamiento, porque esto es muy largo, pues. Nos falta la D todavía, ¿no? Sino que ya nos estamos sobre la hora. Y es un poco Entonces el complejo. tema es este. ¿Ah? Es un poco complejo, doctora. Es complejo, pues. Por Sí. eso lo repetimos y lo repetimos, porque, o sea, piensen solo en cronicidad, ¿ya? Ya. Entonces, ponen hepatitis, el antígeno de superficie arriba. Una flecha para arriba, antígeno E positivo, una flecha para abajo, antígeno E negativo. De ahí sigue, el antígeno E positivo tiene que tener una carga viral por encima de 20.000. El antígeno E negativo, su carga viral, se toma en cuenta, ¿no? Con una carga viral por encima de 2.000 menos, ¿ya? Y de ahí tomamos en cuenta lo que ellos decían, ¿no? Inmuno, tolerantes y todo lo demás, ¿cómo se llama? La fibrosis. Después de la fibrosis, ahí decides o no si tratar. Ellos te dicen, un paciente con antígeno un paciente crónico, o sea, definición de paciente crónico. Miguel. A mayor a 6 meses de los síntomas, doctora. ¿Y con qué? Ah, con antígeno de superficie positivo, doctora. Y también Exactamente. con antígeno IgM anti-VHA. No, por eso No, te no, digo. no, solo antígeno de superficie, doctorita, solo antígeno de superficie. Ya, basémonos solamente en antígeno de superficie, ¿ya? Métanse eso en la cabeza. Más de 6 meses de tratamiento, antígeno de superficie positivo. Ya, eso es para empezar. De ahí empieza la jugada de todos los cores, el antígeno E, la carga viral, las transaminasas y todo lo demás. O sea, no podemos definir un paciente de cronicidad si es que no tenemos un antígeno de superficie y si es que no han pasado más de 6 meses. ¿Está claro? Sí, Si doctora, yo seis tengo un meses. paciente que está en 4, entonces, ¿qué sucede? La gente se asusta. Y si no manejamos definiciones, asustamos al paciente. Entonces, si lo agarras en agudo. Entonces, ¿qué sucede generalmente? Como tenemos el 50% de asintomáticos, ¿no? Ese grupo de gente la encuentras ya en crónico, porque tú le preguntas en la historia clínica, ¿hace cuánto tiempo tuvo la hepatitis? Y te van a contestar, yo nunca tuve. Entonces, ¿dónde lo vas a clasificar? ¿Ya? No. Entonces, ahí empiezas a estudiarlo. Ese es el común denominador de lo que nosotros vemos. ¿Ya? Vemos, quizás las hepatitis aguditas, las ve el gastro. Ay, porque estoy amarillo, me voy a ir al gastroenterólogo. ¿No? Los infectólogos no existimos para la gente, no saben. Entonces, se van al gastro muy bien. Y pasa el tiempo, los que se pusieron amarillos, pero los que no se pusieron amarillos, que son el 50%, se les detecta de casualidad. Durante una gestación, a las mujeres, durante un análisis por X causa, ¿no? Voy a viajar a la selva, mi trabajo me pide que me vacunen, entonces tú le tienes que pedir un antígeno de superficie, o simplemente le dices, el paciente nació en las zonas endémicas. Ustedes saben que a las personas de Quillabamba, Bancay, todas las zonas endémicas, Ayacucho, no nos dejan donar. ¿Por qué? Porque como es un screening, ¿no? Es una evaluación general, no tienen el tiempo de estar definiendo si es positivo o negativo. Entonces le dicen, no, usted no puede donar, porque ya se asume que el 80% de la población de esas zonas tiene hepatitis B o ha tenido. Entonces ya no los consideran. Si alguien de Quillabamba o Bancay, de las zonas endémicas, quiere donar, debe de ir al banco de sangre con sus pruebas negativas ya hechas, porque el banco de sangre no se las va a hacer si es que dices que eres de Quillabamba, de Bancay, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque ya son zonas endémicas y como eso es un screening y acá no tenemos mucha plata, así lo separa el gobierno, ¿no? Que debería de hacérsele a todos, debería de hacérsele. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar y que ver. No podemos nosotros saltarnos, asumir que esa persona no tiene. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, porque esa es, la historia común es esa, que el paciente viene asustado con sus antígenos de superficie positivos y nunca han tenido hepatitis, ¿no? Que ellos sepan. Entonces ahí hay que explicarle que el 50% no se pone amarillo, porque la gente asume eso, hepatitis igual amarillo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar a ese paciente y poder mirar si es que este es positivo o esto es negativo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctorita, buenos días. En resumidas cuentas, la hepatitis B no se cura. No se cura. Aquellos pacientes, ¿cómo se llama? Que llevan tratamiento, que ya escogimos que entran en tratamiento, el tratamiento con los tratamientos antirretrovirales en la hepatitis B son de por vida. Suspendes el tratamiento y es muy probable que tu hígado se vuelva a activar y vayas a hacer enfermedad, a cirrosis o a cáncer. En cambio, ya vamos a ver en el tratamiento, la hepatitis C sí se cura. ¿Ya? La hepatitis C se cura. Entonces ahí tenemos la diferencia, pero la B no. La hepatitis C ya sin encontrar los tratamientos, obviamente que te cuesta más de 100,000 soles el tratamiento. Es carísimo, pero se cura. Y tienes que, en hepatitis C hay que definir qué tipo de genotipo tienes para ver qué medicamentos pueden recibir. Los grupos de genotipo 1, 2, 3, 4 reciben tales medicamentos, si tienes cirrosis, si no tienes cirrosis. O sea, es un tema bastante larguito, ¿no? Entonces ya voy a tratar de ponérselos de la forma más didáctica y en español, para que lo puedan entender. El problema está en que muchos colegas entienden, como antes no se curaba, y estos son avances de la ciencia, piensan que ya no se van a curar. Sí se van a curar. ¿Ya? Entonces, en algunos grupos hemos visto algunos casos prácticos de hepatitis y los vamos a seguir evaluando en los siguientes grupos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar por concluida la clase. Voy a pasar la lista otra vez. A ver. ¿No hay más preguntas?